Me llamo Néstor Barbita, soy fotógrafo y artista visual. Soy Jakub Szotstedt, fotógrafo, fotoperiodista y director de cine. Fuimos a la frontera de Ucrania y Polonia a documentar lo que estaba pasando ahí. Trajimos muchas historias, vimos cosas muy impactantes. Algunas dramáticas y otras un poco esperanzadoras. Mira, acá estamos en la estación central de Berlín. Acá llegan a diario más de 5.000 refugiados desde Ucrania y Polonia en trenes y están recibidos por muchos voluntarios que les reciben con ropa, con comida y les acompañan a un lugar de acogida o incluso le dan casa donde quedar. Quédense con nosotros que Pía nos está esperando. Jacob, Néstor, muchísimas gracias por tomarse el tiempo ustedes en estar en Aquí Estoy. Ya vinieron a la estación central de Berlín, de donde estamos, donde están llegando todos los desplazados, los refugiados desde Ucrania hacia Polonia. Polonia, la primera gran ciudad después de Polonia es Berlín. Yo no vine puntualmente aquí a registrar a los refugiados, pero vinimos a la marcha que se hizo acá en Berlín, en la Puerta de Brandenburgo y por Unter den Linden, por la avenida principal, digamos, y fue una de las marchas más multitudinarias, la primera que se hizo acá en Alemania, y después pasamos por la estación, pero no estaba todavía, era tan pronto que todavía no se había montado todo este dispositivo. Claro, esta es una zona que está viviendo realmente lo que es un poco la contención de lo que está sucediendo en Europa. Acá llegan a la estación central los desplazados, los refugiados. Vos hablaste recién, Néstor, de la Marcha de la Paz. Toda esta zona, Puerta de Brandenburgo, la estación central de Berlín es acá donde es un poco el epicentro de las protestas. ¿Qué es cuando los alemanes, por ejemplo, cuando la gente acá en Berlín sale a la calle? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Por qué se sale a la calle? Están mostrando su desconformidad con esta guerra y yo creo que lo que más mueve a la gente estos días es la cercanía de los países. O sea, Polonia está a 1 hora y media nomás, hay mucha conexión, mucho tráfico de personas entre Polonia y Alemania y lo mismo está sucediendo con Polonia y Ucrania. O sea, la frontera de Ucrania está a menos de 1.000 kilómetros desde acá. O sea, está en 8 horas uno llega en el auto y yo creo que es esta cercanía lo que más mueve a la gente y muchos también seguro están preocupados por cosas que le pueden... Estamos preocupados, ¿están preocupados ustedes? Yo creo que lo que nos movilizó principalmente es esa preocupación, ¿no? Nosotros nos habíamos visto una vez nada más, pero sí nos seguimos en redes y nos intercambiamos comentarios. Y en realidad surgió de parte de él, yo tenía la idea en la cabeza, pero él me escribió y me dijo, yo tengo una camioneta, vamos a la frontera. Y bueno, en esa combinación de pensarlo, dijimos, bueno, él tiene una camioneta, la podríamos llenar de donaciones y llevarlas directamente, porque había en ese momento mucha más necesidad de llevar cosas directamente a la frontera, porque era donde no llegaba a ir todo el mundo. Esto hace poco, estamos hablando de una cosa de 2 semanas, o sea, no estaba la posibilidad, ¿no? Ahora están llegando acá, pero hace 2 semanas la situación es verdad, era un poco diferente, era ir y ayudar. ¿Qué llevaron en la camioneta? Y en realidad fuimos a un centro de donaciones en Mitte y lo que hizo el dueño de este local de ropa es brindar su lugar, dejó su espacio para que la gente deje ahí donaciones. Y empezaron a organizar según las necesidades las donaciones, ¿no? Si las donaciones iban a, por ejemplo, Cracovia, o venían acá, o se iban hasta la frontera. Entonces, nosotros le dijimos que íbamos a la frontera y nos dieron... En auto nos vamos a la frontera sin pensar lo que hacían, o sea... Sí, un poco sí. En realidad nos organizamos como profesionales de la imagen y con la idea de registrar, pensamos ciertas cosas, uno va con cierta idea. Obviamente nunca te imaginas lo que te vas a encontrar, ¿no? Primero la gente cruza la frontera con Polonia, muchos vienen caminando, o sea, los acercan los autos a la frontera y vienen caminando, otros vienen en autos o en buses o mismo trenes que llegan todavía... Llegan acá a la estación central. Bueno, claro, primero llegan a Polonia y de Polonia la gente está organizada o en buses o en otros trenes para irse o a otros lugares en Polonia
o seguir la ruta por Europa. O sea, muchos obviamente quieren, porque tienen una buena imagen de Alemania, de todo el gobierno de Merkel, tiene bastante buena fama, entonces muchos quieren llegar acá. Otros siguen de acá, siguen a Múnich, a Colonia, a otras ciudades de Alemania o incluso a otros países europeos, siempre donde tengan amigos o familiares para llegar, ¿no? Obviamente la gente que tiene gente afuera lo tiene un poco más fácil, porque mucha gente también igual llega acá sin saber dónde va a dormir. Están llegando alrededor de 10.000 ucranianos a la estación central de Berlín, como vos Por dijiste. día, sí. Por día. Por día, Por sí. día, 10.000 por día. 1.000 en el 2015, 2016 con los sirios, 1.000 por día. Estamos llegando a 10.000 por día. ¿Qué los motivó realmente a hacer ese viaje a esta Polonia? Creo que los dos estamos de acuerdo y lo hablamos muchas veces, es que algo teníamos que hacer, o sea, algo. Y lo que nos salió es hacerlo desde nuestra profesión. O sea, ir es ser testigos de eso, pero con los propios ojos, ¿no? Y tratar de comunicar eso y todas las historias que hay detrás, porque se concentran mucho de las historias en lo negativo, en las explosiones, en las muertes, que son terribles, pero también había como pequeñas historias que queríamos rescatar que tenían que ver con algo de esperanza. ¿Cómo explicás vos la sensación que estamos teniendo nosotros acá desde Berlín hacia América Latina de lo que está sucediendo? A ver, yo creo que son estos momentos de la humanidad donde si uno no, o sea, si no ayudamos uno al otro, nosotros que estamos en una situación bastante privilegiada, viviendo en Alemania, todos tenemos un techo arriba, tenemos para comer, y en estos momentos extremos, como es esta guerra, yo creo que es muy importante que la gente se levante de sus sofás y no solo que haga un pago de transferencia, unas donaciones, sino que la gente realmente empieza a moverse. Por ejemplo, acá a la estación de tren, cada día se acercan las personas a recibir la gente y a ofrecerles casa, aunque sea para 2 semanas, para 3 semanas, a ofrecerles un lugar para dormir, porque obviamente acá atrás ven la tienda, hay lugares de acogida que cada día el gobierno alemán o berlinés está organizando más casas acogidas, pero no va a ser suficiente para acoger esta multitud de gente que llegan y que no paran de llegar y tampoco se ve un fin todavía. O sea, hay que saber que en las 2 primeras semanas, o casi 3 semanas de guerra que duró ahora, ya se refugiaron más de 3 millones de personas. Miren, hay un negocio de Telefónica donde a las personas que recién les dan los chips gratis. Exacto. Eso Sí. lo hacían en Polonia también, ¿no? Sí, en la frontera cuando la gente cruzaba, lo primero que hacía una empresa de telefonía celular, les daba un chip gratuito con una cantidad de megas para que se puedan comunicar con sus familias, avisar que estaban ahí o que se iban a desplazar. O sea, la verdad que fue muy, muy conmovedor ver empresas enseguida poniendo, ¿no? el hombro ahí. Bueno, acá estamos viendo atrás la primera tienda de refugio para los refugiados que llegan acá a la estación de tren. ¿Y qué hacen con ellos? Mira, ellos pueden entrar acá para tener un primer momento de llegada, les dan algo de comer, un poco de calor, y de ahí organizan buses que los vienen a buscar y los van repartiendo en los diferentes lugares de acogida que hay por acá en Berlín. Y que cada vez se están montando más porque no alcanza el lugar. O sea, todo lo que ustedes están viviendo acá en la estación central de Berlín, ustedes es como un déjà vu, ¿o no? Sí, porque en realidad esto es así, esta estructura es como lo vivimos en la frontera de Polonia. O sea, lo que hacía la gente era cruzaba la frontera como podía, a los primeros lugares donde se organizaba y se le daba la primera bienvenida con mucha calidez, se les proveía de comida, de abrigo, mucha calidez. Es importante que me expliquen eso. Lo primero que nos impactó es que estaba todo bastante bien organizado cuando llegamos en Polonia. O sea, nosotros fuimos a un pueblito en la frontera que es
justo casi en el sur, o sea, de Polonia, justo con Ucrania, y en la primera ciudad grande, que no era grande, sería un pueblito, pero era una ciudad, estaba la estación central, llena de gente, lleno de voluntarios organizados, esperando. ¿Cuánta gente recibía? Pero no sé, miles por día, la verdad que era, o sea, llegaban trenes, llegaban micros, hemos visto, era incansable la cantidad de gente que vos veías llegar, o sea, porque desde ahí es donde empiezan a salir los trenes, o sea, de Ucrania llegan a este punto y de ahí se distribuyen o a Polonia o algunos venían directo a Berlín, Claro. O sea, de ahí o iban a República Checa, a distintos La lugares. empresa Deutsche Bahn, que es la empresa de ferrocarriles Alemania, puso los trenes gratis directamente para que se trasladasen a Alemania. ¿Con qué historias vuelven? Hemos visto algunas con esperanza, o algunas historias de esperanza que realmente nos han conmovido, pero también vimos mucha tristeza, o sea, muchas mujeres con niños, muchos adultos mayores, y los hombres que a veces a los pocos que llegaban hasta la frontera y por ahí despedían a sus familias y se volvían para el otro lado. Mucha empatía de parte de voluntarios de todo el mundo. Hemos charlado con voluntarios que han venido, un chico que había volado desde Canadá, se enteró, se subió a un avión y llegó, o sea, se fue hasta la frontera, de Bélgica, norteamericanos, alemanes, cantidad de ciudadanos comunes alemanes que iban con sus vehículos, ¿no? Es la misma respuesta que ustedes dieron, necesitábamos hacer algo, viste que yo les pregunté al principio, ¿esa es la respuesta que ustedes escuchan? ¿Necesitábamos hacer algo? Sí, yo creo que sí, o sea, la gente, muchísima gente está muy conmovida y lo que decía antes, sienten la necesidad no solo de hacer algo, sino realmente de actuar, porque, o sea, se puede ayudar de diferentes maneras, ¿no? Y por ejemplo, acá se está donando un montón de dinero para el bien de esta gente, que obviamente también es importante porque se requiere dinero. Pero más allá de dinero se necesitan muchas personas que ayudan, que realmente estén en los lugares. Por ejemplo, justo ayer, porque acá en la estación o sea, llegan miles, entre 5 y 10 mil personas por día llegan en tren acá. Está desbordado y el gobierno no está realmente, porque se pierde, como muchas otras veces, en la burocracia acá en Berlín. Entonces la gran mayoría del trabajo ahora mismo lo llevan voluntarios, que dejaron su trabajo, dejaron lo que estaban haciendo, se vinieron acá y trabajan día y noche sin recibir nada. Un gran saludo y chapó a los voluntarios que están como con chalecos para que realmente los reconozcan hablando en distintos idiomas, porque claro, mucha gente no habla ruso, otra gente no habla ucraniano, ¿no? Es que eso fue lo que se replicó, que nosotros vimos allá, que era el 90% de la gente que llega no habla una palabra de inglés, o sea, y mucho menos alemán, hablan ruso o ucraniano, o los dos lenguajes. Y es muy difícil de comunicarse con ellos, entonces depende prácticamente todo de esos voluntarios. Sí, y explicaron acá, hicieron como un llamado público, fue en la radio, y decía, por favor, no necesitamos donaciones, no necesitamos nada, tenemos todo acá, pero pedimos a la gente que vengan acá, ayúdennos, porque hay muchísimo trabajo, hay que recibir a la gente. Por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo con qué calidez las personas recibían en Polonia a la gente, o sea, con una sonrisa para los niños directamente, con un peluche en la mano, les dieron un chopetín, golosinas, o sea, cosas chiquititas que no hacen la gran diferencia, pero que por lo menos cambian el momento, ¿no? Ese chico se va a acordar toda su vida Claro, del momento. Es que la sonrisa la vida es instantánea. O sea, los chicos llegaban a la frontera después del estrés de estar horas y horas en una cola con 5 grados. ¿Qué vivían, por ejemplo? Nosotros vemos todo en tele, ustedes hablaron con ellos. Sí, la verdad que tuvimos como una cuestión de un diálogo interrumpido muchas veces. Nos comunicábamos más con los voluntarios porque esta gente no hablaba nuestro idioma. No, y lo que te cuentan es las horas que habían viajado o el tiempo de espera. Nosotros trajimos a 3 mujeres desde la frontera hacia aquí y una de ellas con la que cenamos en el camino, paramos en la ruta a cenar, nos contaba que había estado casi 3 días hasta llegar al punto fronterizo, en distintos transportes o en distintas vías y todo el estrés que eso le generaba, ¿no? O sea, el temor, porque también hay mucho temor a la autoridad y de este lado los recibía también el ejército, o sea, estaba todas las fuerzas de seguridad. Es claro. interesante lo que vos Sí, decís. nosotros lo notábamos eso con respecto a los militares, o Claro. cuando llegamos aquí
que hablábamos de la policía y ellas veían a la policía y nos preguntaban y las veías como súper temerosas porque también es cierto que vienen de países donde no tienen la relación que tenemos aquí. Totalmente, claro. Nosotros, por ejemplo, aquí, yo como latinoamericano, aquí no le temo a la policía. Y en mi país, ¿en Argentina, digamos que sí, y en otros países de Latinoamérica también. Bueno. O sea, hay una cosa de ahí de cierto, con todo el respeto que merecen los buenos policías, ¿no? Pero aquí no me pasa eso y está bien. Tal vez esa sensación ellas creo que la traían, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos como una cuestión de un diálogo interrumpido. Mira, Pía, acá estos son los buses que te decía que los pone la empresa de transporte de Berlín, que vienen a buscar a los refugiados para llevarlos a las diferentes casas de acogidas de Berlín. ¿Hablan ucraniano los ucranianos o hablan ruso? ¿Quién me ayuda en esto? Y ahí, o sea, nosotros encontramos con problemática que creíamos que, por ejemplo, hablaban inglés y hablan mayormente ruso, o la gran mayoría habla ruso. La gran mayoría habla ruso y no ucraniano. Exacto, no, es un dato que yo tampoco tenía antes. Pero nos enteramos ahí que la gran mayoría habla en ruso y muy pocos hablan ucraniano y solamente desde la crisis de la anexión de la Crimea en 2014. Crimea. El único error que hiciste en español, ¿eh? Te digo, te felicito, lo felicitamos. Miren, en español. Bueno, la anexión Perfecto. Desde 2014, que fue la anexión de la Crimea, que el presidente está fomentando que se hable más ucraniano. Ah, sí. Claro que sí, no, para no perder la identidad. Exacto. Bueno, en ruso y en ucraniano, bienvenidos, no sé, a la nueva vida. ¿Ustedes creen que ellos van a poder volver? Poder volver, yo creo que sí. La pregunta es si van a querer volver, porque volverán a un país completamente destrozado, destruido. La verdad es uno de los puntos que más me cuesta imaginarme qué debe ser volver a tu país. O sea, quizá poco tiempo después, quizás estaremos hablando de un mes y medio o tres, quizás pero va a ser otro país y la gente no sabe, volverá y estará mi casa, están mis cosas, la escuela donde fueron mis chicos, no sé, hay mucha incógnita y no sé si mucha gente quiera volver. Yo tengo mis dificultades, ¿no?, en responder esto. Entonces, alguien que está en Latinoamérica, digo, estamos en guerra, no estamos en guerra, ¿cuán cerca está la guerra? Hay miedo, hay preocupación. ¿Cómo explicás vos esto a un amigo? Mira, lo primero que se presenta, que me preguntaron muchos, me escribieron, y es, yo le explicaba, la preocupación está porque está cerca. O sea, son 900 kilómetros, en Latinoamérica 900 kilómetros no son nada. O sea, es en nuestros países limítrofes o una provincia a la otra, tal cual. Entonces, esa sensación de cercanía es la primera que te impacta estando acá, porque uno esperaba, como latinoamericano, estar en una paz constante, es lo que pensamos cuando vinimos para acá, ¿no? Y la historia hasta ahora, 80 años hace que no hay una guerra, y de repente, por lo menos en Europa, porque hay guerras en todo el mundo, pero esa guerra la tenés acá nomás. Sí. Quizás esa es la gran diferencia. Seguimos caminando. Mira, Pía, te cuento una historia que me quedó muy presente, sí, muy grabada, que cuando estábamos en la frontera nos cruzamos con un francés que tenía una cara muy deprimida, muy triste, y le pregunté qué le pasaba y me contaba que justo se acababa de despedir su mujer, que es ucraniana, para volverse a Ucrania, para buscar sus propios hijos que se habían quedado allá con su ex marido. Y el francés me decía, yo no sé si jamás la voy a volver a ver, a ella y sus chicos, y les pido una cosa, por favor, cuenten la verdad. Es que en ese momento era muy duro para nosotros, las despedidas. O sea, nosotros veíamos a la gente irse y no nos quedaba en la cabeza claro qué pasaba. Por eso también hablábamos con esta gente, porque es irte hacia el abismo, ¿no? O sea, la guerra. Gente que volvía, vos dijiste recién. Sí, ¿Qué pasa con esa gente? No entiendo. Explícame, ¿qué veías? Lo que veías eran despedidas de mujeres y hombres que iban hacia Ucrania. Y ese momento realmente es desgarrador, porque vos pensás... ¿Cómo que iban a Ucrania? ¿Salían y volvían? Claro, salían, dejaban a su familia de este lado, o sea, del lado de polaco, y volvían a buscar o a otro familiar, o volvían a buscar a
otra familia, amigos, o se volvían a luchar. Había muchos hombres que iban contramano, ¿no? O sea, tenías un caudal interminable de gente hacia acá, pero gente que iba hacia allá. Contramano. Exacto. ¿Y cómo hacían vos dijiste, coordinar con la comunicación? Bueno, con estas mujeres que trajimos tenemos una anécdota que podríamos llamar simpática. ¿Siguen en contacto con estas 3 señoras que ustedes trajeron? Sí, a través de WhatsApp les hemos escrito. Te estás olvidando el español. El alemán, me estoy olvidando. Les hemos escrito a través de WhatsApp el alemán, viste que se me mezcla. Y lo que nos pasó nos pasó en esta instancia de WhatsApp es más fácil con un traductor, pero en ese momento, cuando veníamos en el vehículo, a mí se me ocurrió, me descargué el traductor de Google en ucraniano. Y ellas les dio vergüenza decirnos que hablaban en realidad mejor el ruso que el ucraniano. Entonces, con mucha simpatía, entre ellas como se miraban, cada vez que yo les decía algo le iba tirando pequeñas frases de español al ucraniano para tratar de que se sientan. Claro, a ver. Y ellas no me decían nada y en un momento una toma confianza con nosotros y nos dice ruski. Entonces, claro, lo bajamos al ruso y ahí se empezaron a soltar un poquito más, a ser más fluidos, fue como un poco más liberador. Y luego finalmente cuando una de las mujeres que trajimos acá, Marina, que vino con su perrito, trajimos un perrito también con ella, se encontró con su hermana, la hermana vive acá en Berlín, en un barrio de acá de la ciudad. Fue un momento muy emotivo, en las 4 de la madrugada, la hermana bajó llorando, nos abrazaba, no sabía a quién besarse, a él o a mí, empezamos a llorar. Hermana. Claro, la hermana estaba como, a mí también saludame, ¿no? Y ella abrazándonos a nosotros, agradeciéndonos, besándonos, el perrito que saltaba, los dos llorando, las mujeres llorando, fue como... Hubo caravanas enteras que fueron hacia Polonia a ayudar a la gente a venir hacia acá. ¿Se aprendió de la crisis que tuvimos de refugiados de Siria? Jacob, ¿vos cómo ves? Yo tengo la sensación de afuera que todo esto se implementó muchísimo más rápido, porque venimos de una experiencia, pero yo no sé si es una experiencia que se compara. Sí, yo creo que de cierto modo sí se compara lo que... Decí lo que pensás. No, o sea, sí se actuó muy rápido, pero otra vez volvemos a este tema que lo que yo noto mucho estos días, que todo el tema de los refugiados se mide con una varita muy diferente. Ahora que son refugiados de Ucrania, que son gente de raza blanca y cristianos, a la crisis de los refugiados de Siria, que son de raza más morena, árabes y musulmanes. Y esto es para tomarlo en cuenta, me parece. ¿Cómo ves esa diferencia? Y yo creo que existe un racismo latente en el mundo entero hacia el árabe y hacia el musulmán. O sea, existe un miedo, un prejuicio. Exacto, eso es lo que se ve ahora, y yo hablé con amigos turcos, por ejemplo, que les choca mucho. O sea, les molesta ver esta diferencia entre a uno sí, al otro no. O sea, me parece bastante feo. O sea, no quiero, está muy lindo de ayudar ahora, pero ¿por qué no ayudar de la misma manera cuando fue la otra ola de refugiados, que fue incluso más grande todavía? No sé, pero por lo menos están actuando, están ayudando, lo que al final es lo más importante. Y lo que podemos esperar, que termine lo antes posible la guerra, para que no, o sea, porque si no, sí se viene una crisis muy grande también acá en Alemania en otros aspectos, ¿no? Todos, hasta en Latinoamérica, nos vemos afectados con todo este tema. ¿Qué se comenta entre los amigos en América Latina? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Principalmente la preocupación por la gente que conocen, por nosotros. La guerra creo que les parece ajena, por ahí alguna cuestión mediática los hace preocuparse, pero al mismo tiempo hay una cuestión de la distancia, ¿no? Que es la distancia que nosotros no tenemos. Claro, también creo que es muy impactante, por lo menos creo que es una cosa que tenemos que pensar todos los que estamos acá con la comodidad que él hablaba antes del sillón de casa, que esa gente, cualquiera refugiado, no solamente los ucranianos, pero el resto también, estaban un día como vos y como yo en el living de su casa y un loco decidió hacer la guerra y tuvieron que agarrar y decidir... 3 horas tuvieron que abandonar. Exacto. Pero si en 3 horas nos enteramos que estábamos en guerra, donde la propia Bruselas y la comunidad Unión Europea decía esto no va a pasar, y mira dónde estamos. Y hoy el conflicto y la crisis y las bombas están llegando cada vez más a Occidente. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, qué sé yo, me parece que todo es más próximo, ¿no? O sea, y esa es una preocupación que creo que tenemos todos un poco. ¿Qué van a hacer con todos estos videoreportajes, con estas fotos que hicieron? Con el material filmado estamos armando un documental, esa no fue nuestra idea mientras lo fuimos generando. Sí. También estamos viendo un poco hacia dónde nos lleva ese documental. Sí. Y las fotografías las estuvimos publicando en redes sociales, en nuestras páginas web, o sea, difundiéndolas en medios, también nos publicaron medios en Argentina, Obvio. o sea que vamos mostrando, ¿no? Un poco. Sí, se necesita gente que hable español bien, que tenga experiencia, que conozca estas sociedades, que conozca Europa, que conozca el este de Europa. Así que muchísimas gracias por estas experiencias y este análisis y Bueno, gracias a por vos. estar por aquí estoy, chicos, nos vemos. Gracias por